Buenos días, chicos, buenos días. Hoy trabajaremos el área de matemática. La actividad de hoy, comparto juegos de retos en familia. Y bien, en el área de matemática veremos enseguida cuál es el propósito de hoy. El propósito de hoy es utilizar estrategias de composición, descomposición y visualización para construir formas y hacer afirmaciones sobre las relaciones entre sus elementos y desarrollar cualidades para afrontar los desafíos. Vamos a ver cómo comprender el problema. Para comprender el problema tenemos que leer el problema, ¿bien? Y vamos a ver de qué trata. Observen la figura que está a su derecha. ¿Qué genera la mano? Cierto, es una sombra, ¿no es así? ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Qué necesitas para hacerlo? Intenta hacerlo con tus manos y diviértete creando otras sombras más. Ahora observa estas otras figuras. Parecen sombras, ¿verdad? Bien, el reto de hoy es, ¿cómo puedes averiguar las figuras escondidas en estas siluetas o en otras que te presenten? Voy a tener que buscar estrategias para poder resolver este reto. Para afrontar este reto utilizarás estrategias para construir formas mediante el tangram. En primer lugar, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Observar. Vamos a observar el tangram. ¿Qué figura se forma con todas las figuras juntas? ¿De cuántas figuras está compuesto el tangram? Cuéntalas. Cuenta los lados de cada figura. Conversa con un familiar y descubre si realmente la figura que se forma es un cuadrado. ¿Será un cuadrado? ¿Cómo lo sabes? En el interior se observan varias figuras. ¿Qué figuras son? En segundo lugar, vamos a cortar. Corta y observa cada una de las figuras de tu tangram. Responde, ¿qué forma tienen? Escribe sobre ellas los nombres de las figuras que reconoces. ¿Cuántos lados y vértices tiene cada figura? Bien, vamos a ver qué son lados y qué son vértices. Vamos a observar en las figuras que están al lado inferior izquierdo, bien, al triángulo y al cuadrado. Miramos sus lados, cada uno tiene lados. El triángulo tiene 2 lados y el cuadrado tiene 4 lados. Observemos ahora los vértices a la derecha. Cada vértice es el punto que está en cada extremo de la figura. Bien, ahora vamos a representar el problema. Vamos a socializar el problema. Para saber cómo puedes averiguar las figuras escondidas en estas siluetas o en otras que te presenté, has utilizado 2 estrategias. Primero, has observado el tangram. En segundo lugar, has cortado el tangram para verificar qué figuras se formaron y cuántas eran. ¿Es verdad? Muy bien. Ahora, vamos a recordar. Recordamos que las figuras geométricas cuentan con lados, vértices y también con ángulos. Vamos a ver en el caso del triángulo, ¿cuántos lados tiene? El cuadrado, ¿cuántos lados tiene? ¿Y cuántos vértices? Igualmente el triángulo, ¿cuántos vértices? Tiene 3 vértices, 3 lados. Pasamos al paralelogramo. ¿Cuántos lados tiene? 4, ¿ves así? Igual que el cuadrado. Y los 4 vértices que tiene también el cuadrado. Vamos a representar. ¿Cómo represento el problema para poder resolverlo? Podemos crear figuras compuestas utilizando figuras geométricas. Te das cuenta que a través de las figuras geométricas hemos podido formar nosotros otras figuras compuestas. Por ejemplo, el triángulo y el cuadrado, si nosotros lo unimos, formaremos una casita. Ahora
vamos a socializar el problema. Para saber cómo puedes averiguar las figuras escondidas en estas siluetas o en otras que te presenté, has utilizado dos estrategias. En primer lugar, observaste el tangram, ¿no? ¿Cuál era su forma? En segundo lugar, cortaste el tangram para verificar qué figuras se formaron y cuántas eran. Recuerda, vamos a recordar las figuras geométricas. Observa las siguientes figuras. Cuenta los lados y vértices de cada figura y escríbelos. Como puedes observar, un triángulo tiene 3 vértices y 3 lados. El cuadrado tiene 4 lados y 4 vértices. Un paralelogramo tiene 4 lados y 4 vértices. Representación. ¿Cómo voy a representar el problema ahora para resolverlo? Como puedes haber visto, podemos crear figuras compuestas utilizando figuras geométricas. Por ejemplo, tenemos ahí un triángulo y un cuadrado. Si nosotros unimos ambas figuras, vamos a formar una figura compuesta. Bien, una casita, por ejemplo. Al lado derecho tenemos 5 triángulos y 2 cuadrados. Puede ser también que tengamos 3 triángulos y un paralelogramo. Bien. Igual vamos a formar una figura compuesta. Como puedes ver, hemos formado un animalito. ¿Recuerdas qué animalito es? Muy bien. Es aquel que tiene un caparazón. ¿Cómo se llama? Exacto. Es la tortuga. Vamos a ir a la formalización de lo que aprendimos. Bien. Vamos a construir figuras compuestas. Esa es la formalización del tema, ¿no? Ese es el tema en sí, construir figuras compuestas. ¿Cómo son las figuras que has utilizado para la realización de esta actividad? Muy bien, todas son figuras geométricas. ¿Y cuáles son sus nombres? Exacto. Son el triángulo, el cuadrado, ¿no? El paralelogramo. ¿Cuántos ángulos tienen el cuadrado, el rectángulo, el triángulo, el paralelogramo? ¿Cuántos vértices tienen cada una de esas figuras? ¿En qué se parecen el triángulo y el cuadrilátero? ¿En qué se diferencian? ¿Cuáles son los cuadriláteros? Acuérdate, cuadri viene de 4, látero viene de lados. ¿Cuáles son los cuadriláteros? Ahora observa, piensa y responde. ¿Qué nombre le darías a esta figura? ¿Cuántos lados y cuántos vértices tiene esta figura? Cuenta. Estas preguntas las responderás por un audio por WhatsApp. Vamos a reflexionar un poco sobre lo que has aprendido. Es muy importante saber sobre tus aprendizajes. Vamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que más te ha gustado de las actividades que hemos hecho el día de hoy? ¿Qué es lo que antes no sabías de las figuras y ahora sí lo sabes? Explica. ¿De qué manera reconociste las figuras escondidas en las siluetas? ¿Qué actividades de las que has trabajado crees que han desarrollado tu creatividad y la de tu familia? Muy bien. Enviarás por WhatsApp un audio respondiendo a las preguntas que están en esta ficha. Vamos a ver la transferencia. Vamos a aplicar lo que hemos aprendido de otros temas, a otros problemas. Pero vamos a pensar. Piensa, cabecita, piensa. ¿Qué objetos de tu entorno tienen forma similar a alguna de las piezas del tangram? ¿Para qué crees que puede servirte el haber aprendido sobre las figuras geométricas? Ahora, a jugar se ha dicho. Te presentamos un juego de tangram
para que tú puedas jugar con tu familia. Bien, este PDF te lo compartiré por el WhatsApp. Ahora sí, hasta mañana, chicos.